¿Qué pasa, makers? Hoy vamos a ver cómo configurar los voltajes de los drivers de la Tevo Tornado. ¡Comenzamos! Bueno, makers, antes de continuar con el vídeo, tengo que mencionaros que este paso no es tan sencillo de llevar a cabo como el paso anterior de instalar los smoothers entre nuestra placa controladora y los motores, pero bueno, no es que sea muy complicado, pero hay que tener más cuidado que en el anterior, debido a que vamos a estar trabajando con corriente eléctrica, con corriente alterna en este caso, y tenemos que tener mucho cuidado de, pues bueno, a la hora de tocar los voltajes de los drivers e intentar que no se nos vaya el destornillador y que podamos producir un corto. Dicho esto, comenzamos a configurar los voltajes que reciben nuestros drivers. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra caja, igual que vimos en el vídeo anterior. Una vez tenemos abierta nuestra caja, ya podemos acceder fácilmente a la placa controladora. Para configurar el voltaje que reciben los drivers, es aconsejable utilizar un destornillador cerámico, o bien podéis imprimiros uno como este de aquí, de acuerdo, que para lo que hay que mover y lo que hay que hacer nos puede llegar a servir. Sin embargo, si no disponemos ni siquiera de un destornillador impreso, siempre podemos utilizar un destornillador normal, de puntita muy pequeña, a poder ser plana, y tener mucho cuidado a la hora de trabajar sobre la placa. Para configurar el multímetro, debemos ponerlo en esta posición, ¿de acuerdo? En la V con el 2, ¿vale? Y esto lo que nos va a permitir es medir el voltaje que recibe cada uno de los drivers en nuestra placa controladora. Para ello conectaremos el cable del conector negro en el puerto central, en el COM, ¿de acuerdo? En donde esté vuestro COM, y el cable rojo en la que nos indica la V y los microamperios. A continuación, aquí vemos nuestros drivers, que serían estas plaquitas rectangulares de aquí, ¿de acuerdo? En mi caso se trata de unos drivers HR4982 y que, según hemos podido ver en las especificaciones técnicas en internet, estos drivers aguantan hasta un máximo de 2 amperios o 1.5 voltios. Lo veremos a la hora de configurar con el multímetro. Una vez disponemos de todas las herramientas ya configuradas para poder medir, lo que tenemos que hacer es conectar nuestra impresora a la red eléctrica. Y con la impresora encendida, aquí veremos la lucecilla roja de que indica que ya está conectada. Lo que tenemos que hacer es medir el voltaje que reciben cada uno de los drivers. Para ello, en esta parte del conector, aquí donde viene el cable negro, conectaremos nuestro conector negro, y después en cada una de estas ruletillas pequeñitas, ahí conectaremos la parte del conector rojo. Esto, mientras está la placa encendida, nos va a permitir medir el voltaje de cada uno de los drivers. Los HR4982, que son exactamente una copia del A4982. Así que todos los que estéis recibiendo estas nuevas placas, no os preocupéis, que os sirve este proceso igual que para el proceso de los A4982 de las placas primeras que lanzó Tevo. En este caso, cada uno de los drivers puede aguantar un voltaje máximo de 1.5, que lo veremos ahora midiéndolo con el multímetro, y generalmente vienen en torno al 0.7, 0.8, más o menos. La gente en internet comenta que un voltaje máximo de 0.95 ayuda a que la impresora vaya mucho más fluida y mucho mejor, y bueno, al instalar los smoothers, pues bueno, no perdamos igual ese poco de potencia que haga que nos pierda pasos y demás. En mi caso, he tenido que subir el voltaje del driver del motor I hasta el valor de 1.1. Porque, bueno, haciendo unas pruebillas, y que una vez que la pieza que llevaba aquí pesaba un poquito, pues perdía ciertas capas y, bueno, eso era algo que no podía pasar. Así que, bueno, yo os recomiendo que ajustéis todos y cada uno de ellos a 0.95, y si veis que alguno se está dando algún problema, podéis seguir subiéndole un poquito más para que tenga suficiente fuerza como para mover la cama, el eje X, Z y demás. Así que nada, vamos a ir midiendo poco a poco los voltajes, como bien os he dicho. Cogemos conector negro y lo ponemos en esta parte de aquí, y cogemos el rojo y pinchamos en la ruletilla con mucho cuidado de no hacer un corto. En el eje X ya tenemos configurado a 0.95, en el eje Y lo tenemos a 0.944 y en Z lo vemos que está a 0.82. Lo que vamos a hacer va a ser subir un poquito los voltajes, y siempre para subirlo habrá que girar en el sentido antihorario de las agujas del reloj.
Recordad que con solo realizar un pequeño movimiento ya va a afectar el voltaje que recibe el driver, así que cada vez que realicemos una pequeña modificación volvemos a medir y así sabemos si hemos subido, hemos bajado o igual nos hemos pasado o nos hemos quedado cortos. Cada vez que movemos un poquito la ruleta, en este caso siempre en sentido antihorario si queremos subir y en sentido horario si queremos bajar, deberemos volver a comprobar el voltaje que está recibiendo en este caso el controlador. Ahora en mi caso, en el eje Y lo he subido hasta 1,16, en el eje X lo tengo a 0,95 y el eje Z a 0,94. Estos valores son, como bien os digo, aproximados y nos va a ayudar a, como bien os decía, a que nuestros motores no pierdan pasos y tengan potencia suficiente para mover, en este caso, la cama. Es muy importante que os toméis vuestro tiempo y que intentemos ajustarlo a ese valor de 0,95 que hemos indicado y bueno, y hacer diferentes pruebas, diferentes mediciones, con mucho cuidado de no realizar ningún corto en nuestra placa controladora de la impresora. No es que sea un paso complicado, pero sí que hay que tener bastante cuidado debido a que ahora mismo nuestra placa está conectada a la red eléctrica y bueno, también vamos a estar modificando los voltajes que recibe nuestra placa y bueno, podemos producir eso, como bien os decía, un corto y quedarnos totalmente con una placa que ya no sirva para nada. Así que nada, si tenemos muchísimo cuidado, este paso es muy sencillo y ya una vez que hemos ajustado todos los voltajes de cada uno de los drivers, desconectamos de la corriente eléctrica, volvemos a montar todo y a probar la impresora. Y bueno, Minkers, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya solo nos quedaría probar la impresora con los nuevos voltajes. No tengáis miedo de ir ajustándolos, pues o más, un poquito menos, de ese valor de 0,95. Como bien os he dicho, en mi caso el eje Y, el motor del eje Y, le he tenido que dar un voltaje un poquito mayor, debido a que, pues bueno, con la cama, el cristal, las mejoras y demás, sí que pesa un poquito más nuestra cama y entonces el motor no tenía potencia suficiente y perdíamos algunos pasos cuando la pieza que estábamos imprimiendo era un poquito grande, un poquito pesada, igual pues medio kilo de filamento ya aquí depositado hacía que pesara un poquito más y en las capas altas nos perdía un poco de pasos, con lo cual le tuve que subir un poco el voltaje hasta el valor de 1,1 o 1,15, ¿de acuerdo? Así que bueno, no tengáis miedo porque el margen que tenemos de trabajo de estos drivers teóricamente, pues bueno, va desde el 0,7 que venía de serie hasta el 1,4, 1,5 y bueno, ese sería el límite máximo al cual no debemos llegar. Muy importante que la placa esté lo mejor refrigerada posible, con lo cual no taponéis el flujo de aire de los ventiladores y yo creo que con eso no tendríamos ningún problema en subirle pues bueno, ese poquito más de voltaje a los drivers que, como bien os digo, aguantan hasta más o menos 1,4 sin que lleguemos a quemarlos. Así que nada, recordaros como siempre que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, que activéis la campanita de notificaciones para que os enteréis de cuando publicamos nuevos vídeos y nuevas mejoras tanto de la Atebo Tornado como de futuros proyectos que seguimos preparando en el canal. También que si os ha gustado me lo indiquéis en los comentarios, le deis a la manita arriba. Todo esto pues bueno, nos ayuda a que el canal poco a poco vaya creciendo, así como si compartís el vídeo con todos vuestros contactos y todos vuestros amigos que creáis que le puede interesar, tanto la configuración de los voltajes de esta Atebo Tornado como bueno, el canal, la temática del canal en general. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí viéndonos y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!